Quiero que abras tu Biblia conmigo esta noche, pero antes de cualquier versículo, antes de cualquier punto doctrinal, necesito que escuches lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón mientras subo a este púlpito. Esta semana miré a la congregación, oré, lloré delante de Dios, y Él me dijo: hay personas que van a entrar a este culto esta noche completamente destrozadas por dentro. Hay personas que están sonriendo con el rostro, pero por dentro están gritando. Hay personas que cantaron la última canción de alabanza con las manos levantadas, y cuando bajaron las manos, volvió ese peso que no se va. Y el Señor me dijo: ve a ellos, ve con mi palabra, porque no los traje hasta aquí para dejarlos ir igual que llegaron. Entonces, esta palabra esta noche no es mía, no es teología académica, no es un sermón bien ensayado, es una palabra que Dios mandó directamente para tu corazón, para el corazón de quien está al límite, para quien perdió el trabajo y no sabe cómo va a pagar las cuentas el próximo mes, para quien está viendo su matrimonio desmoronarse y no sabe qué hacer, para quien recibió un diagnóstico médico y quedó con esa frase resonando en su cabeza días y noches, para quien está tan cansado de orar y no ver respuesta, que casi desistió de orar. Esta palabra es para ti. Vamos a orar. Señor Jesús, pido que el Espíritu Santo tome control de este momento, que cada palabra que salga de esta boca sea filtrada por tu gracia, que cada corazón herido sea tocado por tu poder esta noche, que nadie salga de aquí igual que entró. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta antes de comenzar, una pregunta honesta. Una pregunta que yo mismo tuve que responder en mi vida. La pregunta es esta: ¿todavía crees que Dios está en control? No de manera religiosa, no de la forma en que respondemos automáticamente en el culto. Amén, gloria a Dios, aleluya. No así. Estoy hablando en serio, en el fondo de tu corazón, en ese lugar que no le muestras a nadie. En ese lugar donde te acuestas de noche y te quedas mirando el techo, en ese lugar donde la fachada cae y solo quedas tú con tus pensamientos. ¿Todavía crees que Dios está en control? Porque necesito decirte algo. Hay mucha gente dentro de la iglesia hoy que confiesa con la boca que Dios es soberano, pero vive con el corazón convencido de que las cosas se salieron de control, que aquella situación fue demasiado lejos, que aquel problema es demasiado grande, que el tiempo pasó demasiado para que Dios todavía pueda hacer algo. Y esa contradicción está destruyendo personas por dentro. Oras, pero no crees que va a ser respondido. Vas al culto, pero sales igual. Levantas la mano en la alabanza, pero cuando llegas a casa la desesperación vuelve a golpear. Y vine a decirte esta noche, eso tiene que terminar. No porque seas débil, no porque hayas fallado, sino porque existe una verdad que el enemigo te ha robado de la mente, y cuando esa verdad vuelva a su lugar, va a cambiarlo todo. Cuando todo se derrumba, Dios todavía está en el trono. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, presta atención a esta primera frase. En el año en que murió el rey Usías. Isaías no comienza el capítulo diciendo, en un día tranquilo, mientras las cosas iban bien, mientras el reino era próspero y el futuro era seguro, vi al Señor. No, él comienza diciendo, en el peor año, en el año del luto, en el año de la crisis política,
en el año en que el rey que había gobernado por 52 años, el hombre que representaba estabilidad, seguridad y continuidad para todo un pueblo, ese hombre murió. Y fue exactamente en ese año que Isaías vio el trono de Dios. Esto no es coincidencia, esto es teología. Dios está diciendo algo a través de este texto. Está diciendo: me revelo con más claridad justo cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Necesito que entiendas algo sobre el trono de Dios. El trono de Dios no es como los tronos de la tierra. Los tronos de la tierra tiemblan, los tronos de la tierra caen, los tronos de la tierra dependen de elecciones, de economías, de la salud de quien está sentado en ellos. El rey Usías estuvo en el trono por 52 años, y un día enfermó, murió, y el trono quedó vacío. Pero el trono de Dios no ha quedado vacío ni un solo segundo en la historia de la humanidad. Cuando Adán pecó en el jardín, Dios todavía estaba en el trono. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, gimiendo bajo el látigo de los capataces, Dios todavía estaba en el trono. Cuando Job perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió todo, Dios todavía estaba en el trono. Cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones, Dios todavía estaba en el trono. Cuando los 3 jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, Dios todavía estaba en el trono. Y cuando Jesús estaba en la cruz, cuando los discípulos pensaban que todo había terminado, cuando el enemigo creía que había ganado, cuando la muerte parecía tener la última palabra, Dios todavía estaba en el trono. Y 3 días después, el trono respondió, y el sepulcro quedó vacío. Déjame preguntarte algo. ¿Qué está pasando en tu vida que es más grande que todo eso? ¿Qué es esa crisis tuya que es capaz de sacar a Dios del trono? No estoy minimizando tu dolor. Escucha bien lo que estoy diciendo. No soy insensible a tu situación. Sé que hay personas aquí esta noche con dolores reales, con situaciones que duelen de verdad, con pérdidas que dejaron cicatrices que todavía están abiertas. Pero necesito decirte la verdad, y la verdad es esta: tu crisis no destituyó a Dios, tu crisis no borró el trono, tu crisis no hizo a Dios impotente. El trono todavía está ahí, alto, sublime, inmovible. Y lo que necesitas no es que Dios resuelva tu situación para que empieces a confiar en Él. Lo que necesitas es empezar a confiar en Él para que la situación sea resuelta. Esa es la diferencia entre fe y religión. La religión dice: cuando vea a Dios actuar, confiaré. La fe dice: confío en el Dios que actúa aunque yo no esté viendo. E Isaías vio el trono justo cuando el trono de la tierra estaba vacío, justo cuando la situación humana era más incierta, justo cuando el pueblo necesitaba un ancla. ¿Necesitas un ancla esta noche? El trono todavía está ahí. Ahora necesito llevarte a otro texto. Quiero que vayas conmigo a Jeremías 18. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiero que veas la imagen que Dios está pintando aquí. El alfarero está trabajando, sus manos están en el barro, está moldeando, formando, construyendo, y entonces la vasija se deshace. La vasija se deshace, y el texto dice que el alfarero volvió a hacer otra vasija. Comenzó de nuevo, rehizo, no tiró el barro, no abandonó el barro,
No dijo, este barro no sirve. Tomó el mismo barro y lo hizo de nuevo, mejor que antes. Tú eres el barro, Dios es el alfarero. Y cuando tu vida comenzó a deshacerse, cuando ese proyecto que tenías, ese plan que habías construido, ese futuro que habías trazado, empezó a derrumbarse, no fue porque Dios perdió el control. Fue porque el alfarero todavía estaba trabajando. Sé que es difícil creer eso cuando estás en el proceso, porque el barro no entiende lo que está pasando cuando está siendo moldeado. El barro solo siente la presión. El barro solo siente las manos que lo aprietan, que lo empujan, que lo voltean de un lado para el otro. Y a veces Dios permite que la vasija se deshaga, no porque Él haya fallado, sino porque la vasija que se estaba formando no era la vasija que Él tenía en mente para ti. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Qué tal vez esa relación que terminó, ese trabajo que perdiste, ese plan que se derrumbó, tal vez no era la vasija que Dios tenía en mente para ti? Tal vez Dios permitió que aquello se deshiciera en sus manos porque quería hacer algo más grande, más sólido, más glorioso de lo que tú eras capaz de imaginar cuando estabas construyendo tus propias expectativas. No estoy diciendo que no duele, sé que duele. El proceso del alfarero duele, pero el alfarero no deshace la vasija porque quiere lastimar el barro. El alfarero deshace la vasija porque quiere una vasija mejor. Y las manos de Dios, aunque te estén presionando, aunque parezcan que te están destruyendo, esas manos son manos de amor, manos que saben lo que están haciendo, manos que no te van a soltar en medio del proceso, manos que van a completar la obra que comenzaron. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no comienza y abandona. Dios no moldea y descarta. Dios no llama y se rinde. Lo que se está derrumbando en tu vida esta noche, Dios lo está usando para construir algo que todavía no puedes ver, pero que en el día correcto mirarás atrás y dirás: gracias a Dios que aquello se derrumbó, porque si no se hubiera derrumbado, nunca habría llegado aquí. Déjame volver a Isaías 6, porque no quiero que pierdas el detalle más importante de este texto. El texto dice que en el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor. No antes, no después. En el año en que. ¿Por qué fue en ese año? ¿Por qué no en los años de prosperidad? ¿Por qué no cuando todo iba bien, cuando el rey era joven y fuerte, cuando el futuro parecía garantizado? Porque cuando todo va bien, no buscamos a Dios de la misma manera. Cuando el trabajo está seguro, cuando la relación es estable, cuando la salud está bien, cuando las cuentas están pagadas, oramos, sí, vamos al culto, cantamos la alabanza, pero hay una dependencia de Dios que solo emerge cuando le quitas todo lo demás. Usías estaba en el trono, y mientras Usías estaba en el trono, el pueblo podía confiar en Usías, podía confiar en la estructura política, podía confiar en la estabilidad del reino. Pero cuando Usías murió, cuando la estabilidad humana desapareció, cuando ya no había nada en qué apoyarse, fue entonces que Isaías miró hacia arriba. Y tal vez Dios permitió que tu Usías cayera, exactamente para que tus ojos pudieran ver el trono que siempre estuvo por encima de todos los tronos de la tierra. Tal vez el matrimonio, que era tu apoyo, necesitaba temblar para que dejaras de apoyarte en el matrimonio y comenzaras a apoyarte en Dios. Tal vez el trabajo, que era tu seguridad, necesitaba terminar para que descubrieras que tu seguridad no está en el salario, está en el Dios que provee. Tal vez la salud, que era tu confianza, necesitaba ser sacudida para que descubrieras al Dios que sana,
que sostiene, que carga. No estoy diciendo que Dios causó el mal en tu vida. Estoy diciendo que Dios es lo suficientemente soberano para tomar incluso lo que el enemigo intentó usar para destruirte y convertirlo en revelación. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo los momentos de bendición, todas las cosas, incluyendo las que se derrumbaron, incluyendo las que dolieron, incluyendo las que nunca quisiste que pasaran. Dios toma todo en sus manos, y en sus manos lo que era ruina se convierte en revelación, lo que era desastre se convierte en destino, lo que era el peor año de tu vida se convierte en el año que viste al Señor. Ahora quiero ser práctico, porque no basta saber que Dios está en el trono, necesitas saber qué hacer con eso. Voy a darte 3 posiciones bíblicas para cuando todo se está derrumbando. La primera posición es mantente de pie. Efesios 6:13 dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El día malo va a llegar. Pablo no dijo si llega, dijo en el día malo. Está en el presupuesto, es parte del camino. El día malo es cierto. Pero la instrucción no es huir. La instrucción no es derrumbarte junto con las circunstancias. La instrucción es, habiendo hecho todo, mantente firme. ¿Y qué significa mantenerse firme? Significa seguir orando aunque la oración parezca chocar con el techo. Significa seguir en comunidad aunque prefieras aislarte. Significa seguir en la palabra aunque la palabra parezca distante y seca. Significa no rendirse, no cerrar la Biblia, no abandonar la fe, no salir por la puerta trasera. Mantenerse firme es un acto de guerra espiritual, porque el enemigo sabe que si logra derribarte, hacerte rendir, hacerte retroceder, hacerte cuestionar la soberanía de Dios, ganó sin necesitar nada más. Tu resistencia es tu victoria. Aunque no estés viendo resultados, aunque las circunstancias no hayan cambiado, el hecho de que todavía estés de pie esta noche, el hecho de que todavía estés en la presencia de Dios, todavía orando, todavía buscando, eso ya es victoria. La segunda posición es, recuerda. Cuando todo se está derrumbando, el enemigo ataca tu memoria espiritual. Te hace olvidar lo que Dios ya hizo. Y cuando olvidas lo que Dios ya hizo, empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. El Salmo 77 es el salmo de un hombre en crisis. El salmista está sufriendo, está angustiado, está sin respuesta. Y entonces en el versículo 11 toma una decisión que lo cambia todo. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Decide recordar. Cuando las circunstancias gritaban desesperación, él eligió recordar la fidelidad. Y quiero que hagas eso ahora, en este culto, en este momento. Piensa en una sola vez en tu vida en que estabas en una situación que parecía imposible y Dios intervino. Una vez en que no sabías qué iba a pasar y Dios abrió un camino. Una vez en que lloraste a medianoche y en la mañana Dios trajo respuesta. ¿Tienes ese recuerdo? Guárdalo, aférralo, porque el Dios que hizo eso una vez, ese mismo Dios está aquí esta noche y no ha cambiado. Malatías 3:6, porque yo Jehová no cambio. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto, el mismo Dios que cerró la boca de los leones, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo Dios que salió del sepulcro. Ese Dios te está mirando ahora. Recuerda, no dejes que la crisis borre tu historia con Dios.
La tercera posición es adora. Sé que eso parece imposible cuando estás en el fondo del pozo. Sé que adorar cuando todo va bien es fácil. Pero adorar cuando todo se está derrumbando, esa es la adoración que el cielo atiende. Hechos 16. Pablo y Silas están en la cárcel. No en una cárcel cómoda, en una cárcel romana, con los pies en el cepo, las espaldas abiertas de tanto látigo, en medio de la noche, en el lugar más oscuro y más doloroso que puedas imaginar. Y el texto dice que a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. A medianoche. Cuando es medianoche en tu vida, cuando es tu momento más oscuro, más doloroso, más difícil, es exactamente ahí cuando el cielo está prestando más atención a tu adoración. ¿Y qué pasó después? Hubo un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se soltaron. La adoración de dos hombres quebrantados, dos hombres con las espaldas sangrando, con los pies en el cepo, en medio de la madrugada, esa adoración sacudió los cimientos de una prisión. ¿Qué puede sacudir tu adoración esta noche? Adora ahora, no porque lo estés sintiendo, no porque las circunstancias hayan mejorado. Adora porque Dios todavía está en el trono y el trono merece adoración independientemente de lo que estés pasando. Déjame cerrar este mensaje volviendo a Isaías. En el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor. Y cuando Isaías vio al Señor, algo ocurrió en él que no podría haber ocurrido de ninguna otra manera. El texto continúa en el versículo 5. Isaías dice: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios que lo deshace, que expone quién realmente es, que le quita toda la máscara, toda la actuación religiosa, todo el barniz espiritual. Y entonces, en el versículo 6, un serafín vuela hasta él con una brasa del altar y toca sus labios, y dice: «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Purificación, restauración, toque divino. Y luego viene la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías, el mismo hombre que momentos antes había dicho: «¡Ay de mí, estoy perdido!», ese hombre levanta la mano y dice: «Heme aquí, envíame a mí». De la crisis al llamado, de la ruina al propósito, del año más sombrío al momento más glorioso en la vida de Isaías. Y eso solo ocurrió porque el rey Usías murió. Sé que hoy estás en tu año en que murió el rey Usías. Sé que algo que era importante para ti, que era tu estabilidad, tu seguridad, tu plan, sé que eso murió. Pero vine a decirte esta noche: este puede ser tu año, el año en que ves al Señor, el año en que Dios deshace todo lo que estaba en el lugar equivocado para poner lo que está correcto. El año en que dejas de correr tras tronos humanos y encuentras el único trono que nunca va a caer. El año en que de tu mayor crisis nace tu mayor llamado. Porque Dios no desperdicia nada. Dios no deja que ninguna lágrima caiga al suelo sin propósito. Dios no permite que ninguna tormenta pase por tu vida sin que deje algo eterno en tu carácter, en tu llamado, en tu historia con Él. El trono todavía está ahí, alto, sublime. Las faldas del manto de Dios todavía llenan el templo, y Él te está mirando ahora, no con juicio, no con decepción, sino con los ojos de un Padre que conoce cada lágrima, cada dolor, cada crisis, y que está diciendo: «Todavía estoy aquí, nunca me fui,
Nunca perdí el control y no voy a dejarte caer. Quiero que cierres los ojos ahora. No importa dónde estés esta noche, no importa lo que está pasando en tu vida, no importa el tamaño de la crisis, el peso del problema, la profundidad del dolor. Quiero que tú, dentro de tu corazón, en silencio, tomes una decisión. La decisión de confiar en el trono. No basado en lo que estás viendo, no basado en lo que estás sintiendo, sino basado en quién es Dios, basado en su palabra, basado en su fidelidad eterna. Si estás aquí esta noche con el corazón partido, quiero que sepas que el Dios que sana los corazones partidos está en esta sala ahora. Está más cerca de lo que imaginas, más próximo que tu dolor, más real que tu problema. Si te alejaste de Dios, si la vida se puso difícil y fuiste retrocediendo, fuiste distanciándote, fuiste quedándote cada vez más lejos de su presencia, quiero decirte que el Padre todavía está en la ventana esperando, y el regreso es una decisión de ahora. Si nunca has hecho una entrega real de tu vida a Jesucristo, no una religión, no un ritual, no una tradición familiar, sino una entrega real, consciente, de tu corazón al Señor, esta puede ser la noche. Esta puede ser la noche en que dejas de vivir al margen de la gracia y te sumerges de verdad en ella. Levanta tu mano donde estés. Levanta la mano si necesitas que Dios intervenga en tu situación. Levanta la mano si estás al límite. Levanta la mano si necesitas un toque del cielo esta noche. Vamos a orar juntos. Padre, vengo delante de ti ahora, con todos los que levantaron su mano. Vengo con los que están en el año más difícil de sus vidas, con los que están viendo todo derrumbarse, con los que están sin respuesta, sin salida, sin fuerzas. Y declaro sobre ellos la palabra que me diste esta noche. Todavía estás en el trono. Tu trono es alto y sublime. Ninguna crisis, ningún problema, ningún dolor ha llegado al nivel de tu trono. Toca cada corazón que está roto en esta sala. Haz el milagro que solo tú puedes hacer. Restaura lo que se perdió, reconstruye lo que fue destruido, vuelve a encender lo que fue apagado. Y que esta noche sea para cada uno de ellos el año en que vieron al Señor, el año en que todo cambió, el año en que el trono de Dios se volvió más real que cualquier trono humano. En el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que reina para siempre. Amén.